este mensaje que se llama Entendiendo los tiempos de Dios. En el Salmo 119 dice, en el 144 dice, dame entendimiento y viviré. Y por eso este mensaje se llama Los tiempos de Dios o Entendiendo la batalla, porque tiene que haber un entendimiento de Dios para no hacer una rutina religiosa. Dice que el que se enorgullece, pues no sigue adelante, dice la Escritura, ¿verdad? Dice que nosotros no somos de los que se enorgullece, sino de los que tienen fe para salvación del alma. Entonces vamos caminando en una batalla, por eso se llama Entendiendo los tiempos de Dios o entendiendo la batalla, porque todos pasamos una batalla que ya ganó Jesús, pero que nosotros tenemos que tomarla. Hay cosas en nuestra vida que tenemos que saber cómo tomarlas, ¿sí? Y vamos a leer el Salmo 128 del 1 al 6. No esta reunión familiar que pasó, sino la anterior, vimos una base de esa reunión familiar fue el Salmo 128, que es una bendición para la familia. Y ahorita vamos a explicar algunas cosas. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda ¿en dónde? En sus caminos. No dice que anda en los caminos propios, dice que anda en los caminos de Jehová. Dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Aquí hay varias cosas. Dice que debemos andar en sus caminos, que nos va a ir bien, ¿sí? Que las mujeres vamos a llevar fruto abundante a los lados de nuestra casa, que nuestros hijos se sentarán a nuestra mesa como olivos. Y dice que así será bendecido el hombre que hay un requisito, que teme a Dios. Porque podemos saber la Biblia, pero no tener temor de Dios en el corazón. Todo ya está tan explícito, ya soy hijo de Dios, todo eso y lo decimos con la boca, lo tenemos en la mente, pero hemos descuidado tener un temor reverente a Dios. Y por eso luego no tomamos sus caminos. Y Él nos ama, con mucho amor nos va a dirigir hacia sus caminos y no vamos a perder su amor. Porque dice que su benignidad nos guía, ¿qué? Al arrepentimiento. Y no solo es para los inconversos, es también para nosotros, porque a veces el corazón se desvía. Y luego dice, bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Qué promesa, ¿no? Veas todos los días de tu vida, dice, veas el bien en Jerusalén. Y veas a los hijos de tus hijos, ¿sí? Paz sea sobre Israel. Dice, entonces hay una bendición familiar. Uh-huh. ¿Y por qué se llama este mensaje Entendiendo los tiempos de Dios o Entendiendo la batalla? Porque sinceramente hay cosas que nos falta tomar, ¿verdad? Que todavía no vivimos. Hay que ser honestos. Esta es una bendición para la familia. Pero hay cosas en la familia que todavía no han llegado, que estamos así que, ¿cuándo? ¿No? Pero vamos a entender la batalla, por eso es Entendiendo los tiempos de Dios o Entendiendo la batalla. Y vamos a ir a Primera de Crónicas 12, del 32 al 36. Y vamos a entender quién eran los valientes de David, qué estaban peleando los valientes de David, el reino de Dios. ¿Qué está peleando? Pues que se ha establecido el reino de Dios en nuestras vidas. Y vamos a ver esa batalla que tenía el rey David, pero Dios al ejército pues siempre lleva gente, ¿verdad? Y ustedes son el ejército de Dios. Entonces vamos a entender la batalla y vamos a ver que los valientes de David eran entendidos ¿en qué? En los tiempos. Primera de Crónicas 12, 32 al 36 dice, y de la tribu de Isaacar había 200 jefes juntos con sus parientes. O sea, se habían aglutinado ¿en qué? En familia, ¿sí?
Todos estos eran hombres entendidos en las señales de los tiempos. No estaban viendo a lo natural, estaban viendo a las cosas espirituales, ¿sí? Y sabían cuál era el mejor camino para Israel, ¿sí? Cuando a veces, esto puede ser un ejemplo, cuando a veces tú estás enojado y dices, no, tengo que ser agradecido con Dios. O estás triste y tengo que ser agradecido o valorar o darme cuenta que Dios siempre ha estado ahí, ¿sí? Entendidos en los tiempos y en las señales de los tiempos. Porque como veíamos en la palabra de la semana, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, te quitan los ojos de lo verdadero. Hay un mundo que es espiritual y hay un mundo natural. El mundo espiritual lo vemos con los ojos del Espíritu a través de ¿qué? La palabra de Dios, que nos es revelada por su Espíritu Santo. Entonces dice, todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. De la tribu de Zabulón había varias tribus, ¿verdad? Vemos en el tabernáculo las 12 tribus. Dice, de la tribu de Zabulón había 50,000 hábiles guerreros. ¿Quién preparaba esos guerreros? Pues Dios, a través de estar ¿dónde? En el ejército. A través de ir todos juntos en el pueblo de Dios. Dice que las armas de la milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces eran hábiles guerreros, estaban bien armados y preparados para la batalla. Dios te quiere preparar para la batalla, no solo para las que enfrentes en tu vida, sino la que enfrentemos como congregación por todos. Porque todos somos un ejército para que se establezca, ¿qué? El reino de Dios. Para que huya la maldad. ¿Cuánta maldad vemos hoy en nuestro país? En nuestra ciudad. Pues tú eres el ejército, tú eres la esperanza de Israel. Que Cristo vive en ti para que su luz brille. Y que el reino de las tinieblas sea desarraigado, destruido en el nombre de Jesús. Tenemos que saber qué posición tomamos. De la tribu de Zabulón había 50,000 hábiles guerreros. ¿De cuál quieres ser tú? Pregúntale a tu compañero. ¿De cuáles quieres ser tú? Estaban bien armados y preparados para la batalla y eran completamente leales a David. Había un capitán, había órdenes. De la tribu de Neftalí había 1,000 oficiales y 37,000 guerreros armados con escudos y lanzas. Y eso me recuerda a la escritura donde dice, Señor, tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Si no hacemos realmente al Señor nuestro escudo y Cristo verdaderamente está viviendo en nuestro corazón, ¿a dónde vamos? No estamos atendiendo a ser preparados. Dios tiene paciencia, Dios tiene amor. Pero entre más rápido entendamos hacia dónde vamos y cuál es la capacitación, entendemos las señales de los tiempos, entendemos la batalla que Cristo ya ganó, pero que nada más nosotros la tenemos que tomar y que a veces tenemos que tomarla también por los demás, orando, intercediendo, estableciendo la palabra, a veces hasta asistiendo y congregándonos. Y poniendo nuestro corazón leal y fiel al Señor. Dice, guerreros armados de escudos y lanzas de la tribu de Dan, 28,600 guerreros, todos preparados para la batalla. De la tribu de Aser, 40,000 guerreros entrenados, todos preparados para la batalla. Hay una batalla, sí hay una batalla espiritual, para que nosotros tomemos lo que Cristo ya ganó en la cruz, lo que es el nuevo pacto. ¿Por qué somos un ejército de Dios? Porque Dios nos llamó para derribar las fuerzas del mal, para caminar en amor, para caminar en obediencia a Él y no caminar a un concepto de bondad de nosotros mismos, sino en la dirección de Él, en la revelación que el Espíritu Santo te da a tu corazón. Un ejército necesita ¿qué? Fidelidad y lealtad. ¿A quién? ¿A quién es el capitán? Al capitán. ¿Quién es el capitán? Cristo.
Dice el libro de Colosenses que tenemos que estar asidos de la cabeza que es Cristo. Y eso es algo que tiene que estar bien arraigado en nuestro corazón. Bien arraigado, que estamos asidos de la cabeza que es Cristo. Él es el capitán. Dice, hay un orden para tener combate contra el adversario. Cristo ganó la victoria para ti en la cruz. Él es el capitán. La realidad es que esa victoria que Él ya ganó, tenemos que irla tomando. ¿Contra quién luchamos? Efesios 6:12. Porque hay que saber contra quién luchamos, ¿verdad? No nada más decir, estoy en la batalla, y no saber. Ese siempre me gusta porque un ejemplo de cuando vas al súper sin lista y vas un pasillo y qué más, y qué más, y qué más. ¿Y qué creen? Que nunca sales del súper porque nunca acabas. ¿Sí? Dice, ¿contra quién luchamos? Dice la Escritura en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Por qué luchamos? Porque nuestro corazón se ha cambiado a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo, siendo como fieles a Dios. Por eso la palabra de la semana era tan exacta. Nuestro corazón tiene que tener una total dependencia de Cristo, el único camino, la verdad y la vida, asidos de la cabeza, porque Él es el capitán, con compromiso a Él y a la obra que nos ha encomendado. Primero a Él, porque muchas veces te enamoran más de la obra que de Él. Y hacer la obra es una consecuencia únicamente de que estás adherido a Él, de tu relación personal con Él. Por ejemplo, ahorita me acuerdo de unas personas que espantaban en su casa, ¿no? Iban por el pastor y le decía, pastor, venga a orar a mi casa, están volviendo a espantar. Y ahora va por ellos, empezaban a congregarse y otra vez faltaban. Se congregaban muy bien, fielmente 3 meses y luego agarraban otra viada y ya no venían. Y otra vez empezaban su crecimiento en Cristo y ya no venían, pero empezaban a espantar otra vez en su casa y volvían a ir por el pastor, ayúdenos ahora sí, que no sé qué. Y volvían a hacer hasta que a la 4ª vez les dijo el pastor, bueno, empiezan su crecimiento en el Señor para saber cómo librar sus batallas, pero veo que se diluyen y ya no son fieles. ¿Qué pasa? Dice, es que sabe que nosotros tenemos una tradición familiar. Los domingos a las 10 de la mañana nos tenemos que ir a comer menudo. Y les contestó el pastor, pues, que el menudo lo salve de todo, porque no quieren a Cristo. Por eso decíamos, para el cine si llegamos, no podemos llegar tarde a la película, ¿verdad? Pero al servicio a Dios, a venirle a dar alabanza y adoración. Hay miles de cosas antes o miles a veces de cosas, pero en el nombre de Jesús esta mañana son derribados porque entendemos la batalla, entendemos los tiempos y es lo que quiere Dios. Y debemos de entender dónde estamos y cómo estamos. Primera de Timoteo 3, del 14 al 15. Y esta es una escritura tan preciosa que nos da verdaderamente el orden de Dios. La cabeza de todo principado, de toda potestad, es Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo. ¿Y qué es la iglesia que Él vino a establecer? Vamos a verlo aquí. Dice, estoy en la traducción viviente, dice, aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora, para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Fíjense, hay una forma que está diciendo Dios que cómo debemos de comportarnos en la iglesia, en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente.
columna y fundamento ¿de qué? De la verdad. La iglesia está para dar la verdad y la iglesia somos cada uno de nosotros porque estamos llenos del Espíritu Santo y venimos ¿qué? A congregarnos, a tener un equipamiento para la batalla, para todo aquel propósito y plan que tiene Dios en nuestras vidas. Pero primero que tenemos que poner en primer lugar nuestra relación con Cristo. Si todas estas cosas no emanan de un enfoque directo a Cristo, pues nos vamos a perder muchas cosas y Dios no quiere eso. Por eso nos prepara con escudos, con lanzas, nos prepara bien. Porque Él nunca manda a nadie a la guerra sin haberlo amado, cuidado y enseñado hacia dónde va. Y aún en las situaciones más fuertes nos enseña cómo salir de ellas. De aquí se desprende de este orden de saber qué es la iglesia, columna y fundamento de la verdad. De aquí se desprende todo un orden establecido por Dios, por esos tiempos, por sus tiempos, por las autoridades puestas por Dios. Y Dios quiere quitar el caos y desorden de nuestras vidas, de las vidas que venimos de rodillas a los pies del Señor. ¿Quién puede levantar la mano y decir, en mi vida había caos? Y todavía hay cosas que necesitan ser cambiadas. Y me pongo primero yo. Cosas que el Señor sigue trabajando. El único que se lleva la gloria y el único que es la cabeza de todo principado y potestad es Cristo el Señor. El único camino, la verdad y la vida. Hay que entender que hay un orden. Hay como quien dice, no me quiero casar. ¿Qué representa Cristo y la iglesia? Un matrimonio. Y es muy triste haber personas. Hace muchos años conocí a una persona, obviamente no conocía al Señor, pero a veces ahí entiende uno cómo están las tendencias perversas del mundo, las ideas. Como no sé, una persona que le decía a sus hijas, fíjense, jovencitas, les decía, ay no batallen, porque una se había separado y le decía, no batallen, mejor buscan un hombre con mucho dinero que las mantenga. ¿Saben qué? Esa muchacha encontró eso a la que le decía, y después cuando murió este hombre, una serie de problemas y de cosas terribles en sentimientos, en muchísimas cosas. Por eso el camino de Cristo dice que el camino de Cristo que nos va a traer, el camino del Espíritu, vida y paz. Por eso Dios quiere que seamos su iglesia. Por eso la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y tenemos que estar comprometidos con Él como la cabeza de todo principado y de toda potestad. El desorden trae consecuencias. En Mateo 15:19 vamos a entender, entendiendo los tiempos y entendiendo la batalla, que con el pecado de Adán entró otra naturaleza. ¿A dónde llevó nuestro corazón a esta naturaleza? Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es muy triste que tengamos muchos años en Cristo y que nuestro corazón no haya cambiado. La obra es del Señor porque Él nos da el crecimiento, pero dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y tenemos que ser violentos para arrebatar el reino para nuestra propia vida, para nuestra propia familia, para nuestro propio entorno, para nuestra congregación, para nuestra ciudad. La oscuridad quiere entrar, pero la luz de Cristo, ¿qué? La para. Porque dice el Salmo 68 que sean esparcidos sus enemigos y huyen de su presencia todos los que le aborrecen. Y así a veces quiere venir la tristeza, así quiere venir la pobreza, así quiere venir todas aquellas cosas, pero nosotros somos su ejército y debemos entender la batalla, que esa palabra se va a cumplir. De hecho, yo les animo a que cada palabra de Dios que se va cumpliendo en su vida, la anoten, se gocen, la agradezcan. Porque es llevar como una bitácora espiritual de la fidelidad de Dios. Ahora yo te pregunto y me pregunto, ¿estamos también dispuestos a ser fieles a Dios?
a ser leales a Dios. Porque ser leales y fieles a las personas, pues es a veces más fácil porque los vemos. Pero ¿a quién no vemos? A quien cuando el mundo te está ofreciendo los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. ¿Dónde está nuestro corazón? Solo Dios sabe tus intenciones. Y Dios no te va a marcar ni te va a señalar. Dios te va a amar para que no vayamos en un camino que, como dice la Escritura, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su camino es camino de muerte. En el nuevo pacto viene Cristo y en Cristo la restauración de todas las cosas, porque en el nuevo pacto la circuncisión es la del corazón. En Isaías 59, del 2 al 4, vamos a ver lo que pasa con el pecado en el corazón, el desviarse. Dice, el rey David tenía un corazón conforme a Dios, y cuando pecó se dio cuenta que se había separado de Dios. ¿Dios lo abandonó? No, pero él se alejó, aceptó más las tinieblas que la luz. Y vemos cuál es ese proceso aquí en Isaías 59, del 2 al 4, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, y vuestros labios pronuncian mentiras, hablan maldad, vuestra lengua, hay que fijarnos qué hablamos. Dice la Escritura, si quieres ver días buenos, refrena tu lengua del mal y tu boca no habla engaño. Busca la paz y síguela. Hay que oírnos, hay que abrir la boca con sabiduría, con entendimiento. La boca habla maldad, no hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. ¿Qué oró David cuando se dio cuenta que había pecado? ¿Se había alejado de Dios? ¿El adulterio? ¿Qué es alejarse de Dios? ¿Dónde empieza el adulterio? En el corazón. ¿Y dónde empieza en alejarse de Dios? Les voy a decir algo de la batalla. Estábamos oyendo las noticias el otro día. Zapopan es uno de los lugares que hay más adúlteros. Pero conociendo lo espiritual te das cuenta de una cosa muy especial, que es por la idolatría tan fuerte que hay. Entonces, ¿se imagina la batalla que estamos peleando como congregación? De ser fieles a Dios. Porque a veces puedes decir, ay, lo mismo, hablando del corazón, de la fidelidad a Dios, de la lealtad, pero es que los corazones tienen que ser transformados. Porque lo que le interesa a Dios es tu corazón, tu vida caminando en rectitud, en orden para Dios. Esa es la batalla que estamos peleando. Ser fieles a Dios, que como veíamos ahorita en ese cántico de adoración, que realmente nosotros dependamos solo de Él. Porque el mundo quiere que dependamos de las cosas naturales, de las personas, de mis intereses, pero Dios nos lleva en un proceso para depender, ¿qué? Solo de Él. Y vamos a ver aquí en el Salmo 51 del 1 al 12, ¿qué oró el rey David? Dice, cuando se dio cuenta que había adulterado, que se había alejado su corazón de Dios. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Fíjense, una cosa tan preciosa, es tan hermoso reconocer dónde está nuestro corazón. Dios no te llama para reconocerlo, para tratarte mal, solo para que tú seas limpiado. En el nuevo pacto, ¿qué nos ha limpiado? La sangre del Cordero. Y ya no tenemos que hacer sacrificios, únicamente reconocer. Porque la circuncisión es ¿cuál? La del corazón. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, tenido por puro en tu juicio, y he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.
he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y la verdad no quiere decir que somos infalibles. La verdad es que tenemos que reconocer en esa relación personal, en esa intimidad con Dios. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho entender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír de gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios. Fíjense, él se da cuenta y esto es lo hermoso de este salmo. Aparte que reconoce, él pide, dice, crea en mí un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, ni me quites tu Santo Espíritu. ¿Cuántos necesitamos verdaderamente no estar contristando al Espíritu Santo de Dios? Dice, vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Quieres tener gozo? Siéntete amado por Dios. Siéntete en transparencia con Dios, entendido, pero siempre reconociendo dónde estás. Porque eso te da verdadera vida. Nosotros vamos caminando como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es, ¿qué? Perfecto. Entonces esto nos habla de un crecimiento. Y por eso tenemos que entender los tiempos y tenemos que entender la batalla. Siendo libres de toda maldad, de todo rencor, de odio, de falta de perdón, a veces del chisme, de hacerse víctima, de la perversidad de la boca, tantas cosas que hay. En Jeremías 18:6 dice, y esa es una de las escrituras tan preciosas de la Biblia que dice, no podré hacer yo de vosotros como este alfarero, oh casas de Israel. Ahí Dios nos está hablando cómo nos está moldeando y dónde nos empieza a moldear en el corazón. Dice, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como al barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Sentir las manos de Dios que está moldeando tu corazón. Hace muchos años uno de mis hijos quería un perrito y yo la verdad no soy muy afecta a tener animales. Pero entonces, cuando nos íbamos a venir de Hermosillo, yo le dije a él, bueno, pues vamos a orar, pero que te lo regalen y vas a tener un perro. Se vino por otras cuestiones, pero el perro llegando a su clase, le ofrecieron un perrito sin preguntar y ese perrito llegó a la casa. Y el primer día que llegó yo tenía como 3-4 años de convertida. Y yo no había vuelto a gritar desde que me convertí, desde que nací de nuevo. Pero el perrito llegó y empezó a bajar chanclas de las pantuflas de allá de los closets y las bajó y luego se orinó en la... Entonces yo, así que hace años que no gritaba, ¡ay, este perro se va! Porque ¿saben qué? Sentí la mano no había nadie y sentí la mano de Dios en mi corazón suavizándome. Y entendí el plan y el propósito. Duró 12 años en mi casa y yo aprendí tanto la paciencia. Muchos tienen mascotas, ¿verdad? Sí. Pero también hay, me mostraba el Señor ahorita en alabanza que hay temores ocultos. Pero ¿sabes qué? Cristo es el capitán del ejército. Es la cabeza de tu vida. No debes de tener ningún temor. Así entendemos, Dios tiene un plan y un propósito eterno para cada uno de nosotros, nos transforma, moldea para salir de la maldad, que es la falta de fidelidad a Él. Si nosotros realmente creyéramos la palabra de Dios y realmente nos metiéramos a conocer más a Dios y a creerle más a Dios que este mundo, seríamos más fieles a Dios. Y es lo que Dios te quiere decir esta mañana, me lo quiere decir a mí. Es muy fácil depender de las cosas de este mundo, de las personas. Es como quien agarra una muleta para caminar, ¿no?
se siente cómodo. Que a veces hay hasta pretextos que puedes tomar. Conocí a una persona que tenía en su casa 7 chihuahueños. Y un día la estaba yo ministrando y le digo, ya sé Dios me mostró por qué tenía esos perros ahí. Porque saben que cuando entraba a su casa, se distraía con esos perros para no atender lo verdadero. Empezaba a gritar, ay, vete de aquí, ya hiciste esto y todo eso. Y eso la distraía de su realidad. Entonces nosotros tenemos que tener una verdadera fidelidad a Dios, de depender de Él. Ser fieles a Dios. Entender la batalla que estamos peleando por nuestra propia vida, por nuestro propio corazón. Y ya después todos juntos como congregación. De ser fieles a Dios. De no tener otras dependencias. ¿Sí? ¿Dónde empieza la infidelidad? En dejar de ser fieles a Dios y a su palabra. Cuando uno, aún estando en la congregación, toma su decálogo de conducta sin tomar en cuenta a Dios y su palabra, la verdad Dios me mostraba que, no solo aquí, en muchos lugares hay personas que saben la palabra de Dios, pero no la creen para sus victorias. Ellos mismos están buscando que sus intereses, sus planes, no el propósito y el plan que Dios tiene, sea establecido. Es una rendición a Dios y un caminar con Él para entender el plan y el propósito que tiene para tu vida. Y no querer usar a Dios y su palabra para lo que tú quieres. Eso es muy diferente. ¿Sí? La fidelidad, la lealtad implica llegar a ser uno con Dios. Tus intereses son mis intereses. Es como en la palabra de Dios, Dios dice que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá con su mujer y los dos serán una sola carne. Y me gustó mucho la traducción TLA que dice, llegarán a ser una sola persona. Qué hermoso, ¿no? Y lo estamos viendo aquí. Por eso vamos a ver, y esto es bíblico, lo vamos a ver en Isaías 62:5. Por eso debe haber tanta fidelidad con el Señor, de depender nada más de Él, y entre esposo y esposa. En Isaías 62:5 dice, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. ¿Cómo hay una similitud de la fidelidad, de la lealtad a Dios? De no tomar otras cosas, de no tomar otros pretextos para no enfrentar nuestra vida y nuestro corazón. Dios hace una obra en nosotros maravillosa de amor, de restauración, de transformación. ¿Y dónde empieza esa obra? En el corazón. Debemos de ser fieles al Dios Todopoderoso. Él está haciendo una obra en tu corazón, en mi corazón, desde que naciste de nuevo, y Él está moldeando, cincelando tu corazón en su tiempo y propósito. Por eso vamos a Eclesiastés 3:11. Dice la Escritura, ¿cómo se llama el mensaje? Entendiendo los tiempos de Dios o entendiendo la batalla. ¿Qué dice la Escritura? Eclesiastés 3:11 dice, Nueva Traducción Viviente dice, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento que apropiado. Aún las cosas que vemos que no son buenas, aparentemente para nuestra carne, para nuestros ojos, para la vanagloria, Dios, cuando tú dejas todas esas cosas y tomas el estandarte del Señor, que el Señor verdaderamente sea tu gloria y el que levanta tu cabeza, tu escudo, tu roca fuerte. Dice, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso en el momento apropiado. Y aquí está la clave de todo este mensaje. Dice, Él sembró la eternidad en el corazón humano. ¿Te estás dejando sembrar? ¿Te estás dejando ser cambiado a la gloria de Cristo, a la imagen de Dios? ¿Nos estamos dejando? Todos, me pongo en primero, tenemos que
examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Dice, Él sembró la eternidad en el corazón humano para que aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio al fin. Hay que ser humildes delante de Dios. Si mi pueblo se humillare y clamare, hay que entender que Él lleva una obra preciosa de eternidad en nuestro corazón. No dice la Escritura, esta leve tribulación momentánea produce un eterno peso de gloria. Esas las promesas que nosotros tenemos, que son más grandes que lo que vemos, oímos y sentimos. ¿Por qué tanta enseñanza del corazón tú puedes decir? Vamos a Hechos 17 del 24 al 27, porque también un día llegamos y un día partimos. ¿Con qué corazón caminamos? ¿Con qué corazón vamos en nuestra relación con Cristo? Dice, Dios pone límite a los tiempos y a la conducta de las personas. Él es Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían. Determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran ¿a quién? A Dios. Y si eso es a las naciones, ¿qué haremos nosotros que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero? Buscar a Dios. Ponernos así, Señor, aquí está para que mi corazón sea transformado, para que tú hagas esa obra, para que tú lo moldees conforme a tu imagen, conforme a tu propósito, para que verdaderamente estemos caminando contigo. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y que quizás acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Dice otra escritura, en Él vivimos, en Él existimos, en Él somos. Hay la soberanía de Dios para marcar los límites, los tiempos, y Él lo preparó desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que sea plantada eternidad en tu corazón. Aunque muchas cosas no vamos a alcanzar a entenderlo. Vamos a Job 38, del 4 al 13, nueva traducción viviente. Y antes les voy a explicar un detalle. Una vez mandamos a mi mamá a Tampico en un avión que la dejara, o sea, haría como 1 hora. ¿Y qué creen que va pasando? Que desvían el avión, llega a México y lo desvían ahí porque hay una lluvia muy fuerte y la mandan a Acapulco. Y tiene que pasar toda la noche en un hotel, pero no llevaba celular, no tenía cómo comunicarse con nosotros. Nos dimos cuenta por el aeropuerto que avisó y pues uno quería sentir la seguridad de hablar con ella, cómo se sentía, porque iba sola, ya grande. Pero eso redundó en que llegó y pues obviamente se enfermó, pero esa enfermedad resultó que yo tuve que irla a ver, vi a mis hermanos, todo eso, y al final, ¿saben qué me di cuenta? Porque mi mamá en los 3 días ya estaba bien, que era la soberanía de Dios que me llevó a verlos. A veces Dios tiene que hacer cosas soberanas, muy especiales, para que nosotros nos movamos. Por eso necesitamos entender los tiempos y la batalla. El mundo con los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, te tiene así para que no veas lo verdadero. No veas hacia dónde te quiere llevar Dios. Por eso debemos entender la batalla y saber que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, de las regiones celestes. Dios gobierna sobre todo, Dios es soberano. Más allá de lo que se quiera mover, sus planes siempre van a prevalecer.
En Job 38, el 4 al 13, Nueva Traducción Viviente, dice: ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir que sostiene sus cimientos? ¿Y quién puso su piedra principal mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría? ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó del vientre, cuando lo vestí de nubes y lo envolví en densa oscuridad? Es el creador de todo, es el Dios todopoderoso. Pues lo encerré detrás de los portones con rejas y puse límites a sus orillas y dije: de aquí no pasarás. Aquí se detendrán tus orgullosas olas. ¿Alguna vez has ordenado que aparezca la mañana o has causado que el amanecer se levante por el oriente? ¿Has hecho que la luz del día se extienda hasta los confines de la tierra para poner fin a la perversidad de la noche? ¿Cuál es el propósito en este último versículo? ¿Qué es la oscuridad? ¿Qué? Tinieblas, falta de luz, de la luz de Cristo. Y hoy el Señor dice que le pone un límite. Nosotros tenemos que tomar esa palabra del Salmo 128, meditarla, creerla, no para enorgullecernos y alejarnos del Señor, sino para vivir como hijos de Dios, amados, bendecidos, cuidados, protegidos. Esa es nuestra posición, pero nosotros no debemos de dejar que nuestro corazón se desvíe a lo que vemos, oímos y sentimos. En Proverbios 8:29 dice: estaba ahí cuando puso límites, habla de la sabiduría. Estaba ahí cuando puso límites a los mares para que no se extendieran más allá de sus márgenes, y también cuando demarcó los cimientos de la tierra. Esa construcción que está haciendo en tu vida, Él la hace con la máxima sabiduría. La sabiduría con la que Él está guiando tu vida y te está formando no se puede comparar a ninguna otra. Pero que me siento así, pero que me siento triste, pero que me siento... No te sientas nada, Cristo te ha llamado a vivir. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Todas las cosas ayudan a bien. Significa Dios nos quiere transformar. Y al ser transformado, nuestra vida toma su brillo y su verdad. Nuestro entorno cambia porque cambiamos de adentro. Y vamos entrando, ¿qué? En su propósito. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Proverbios 16:7, Nueva Traducción Viviente. Les leí la Reina Valera ahorita, pero la Traducción Viviente dice: cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con Él. Dios gobierna sobre todo y nos ha dado en Cristo, al nacer de nuevo, entrada a su reino. Debemos de entender eso. Dios no pierde el control, Dios está reinando con poder y autoridad, pero tú tienes que tomar, ¿qué? Esa victoria para tu vida. Esa victoria para tu corazón, para que tu corazón sea transformado. Salmos 103:19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono. A veces la gente está meditando más en sus problemas: no puedo, no tengo, no quiero, me hicieron, yo le tengo que decir, o cualquier cosa, en lugar de darnos cuenta que Dios estableció en el cielo su trono y que Él está gobernando sobre todo. Y su reino domina, dice. La situación es: ¿realmente estamos caminando con una sumisión a Dios? ¿O estamos caminando, qué? A su propio proceso, a nuestro propio proceso. Dice, en estos días Dios me mostraba cómo a veces, lo que les decía hace unos renglones atrás, les decía que muchas veces, sin darnos cuenta, podemos estar usando la palabra para nuestra propia conveniencia de lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere. Sin olvidarnos, no debemos olvidar que Él está reinando en su trono, que Él gobierna. Dejémoslo gobernar en nuestra vida,
que no sean las personas, que no sean otros intereses. Perdemos tanto la vida. Los tiempos los gobierna Él porque está haciendo una transformación en tu vida y en tu corazón. Dice la Escritura que Él muda los tiempos, quita reyes, pone reyes. Él es el soberano Dios. A Él la gloria. A Él la gloria. Dice que en su mano están nuestros tiempos. Salmo 31 del 14 al 16. Dice la Escritura, mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos, de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Es el clamor del pueblo cuando hay tinieblas, también cuando hay alegrías, porque solo vamos a buscar a Dios cuando pasen situaciones. Lo debemos buscar siempre. Él quiere participar cada día de esa relación personal con nosotros, en la risa, en la no tan risa. Él quiere ser parte de nuestra vida. ¿Lo vamos a dejar a profundidad? Porque a lo mejor es más fácil involucrarlo en unas áreas que en otras. Por eso, entendiendo la batalla, entendiendo el propósito, el plan que Dios te está preparando, por eso vemos que a la congregación vienes a ser preparado para su plan y propósito, porque te va a dar una palabra, te va a dar armas de guerra, te va a dar escudo, te va a dar muchas cosas. Cada servicio dominical Dios derrama de su gloria para que tú seas bendecido. Debemos trabajar para Dios con fidelidad y lealtad y no olvidar buscarlo cada día en nuestra casa, en esa relación personal. Que nuestra casa, ¿quién tiene que reinar? Cristo, la vida de Dios en nuestros corazones. ¿Y dónde se va a reflejar? En la vida que vivimos. ¿Estás comprometido con Él y su ejército? Digan sí o no. En el Salmo 31 del 23 al 24 dice, Salmo 31 del 23 al 24 dice, amad a Jehová todos vosotros sus santos. A los fieles, ¿qué dice? A los fieles. A los fieles. Sus intereses son nuestros intereses. Y nuestra meta es llegar a ser uno con Él. Que realmente Cristo esté sentado en el trono de nuestro corazón, no nosotros. Dice, amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Esforzaos y animaos. Cuando yo leo Josué 1 que dice, esfuérzate y sé valiente, cada que enfrento una situación digo, pues sí, ahí está. No me tengo que asombrar. Me tengo que esforzar para no estar triste, me tengo que esforzar para perdonar, me tengo que esforzar para entender por qué Dios me está hablando ciertas cosas y no guardar rencor. ¿En qué te tienes que fortalecer tú o entender sus tiempos y tu batalla, amado hermano o amada hermana? ¿En qué? En Colosenses 2:2 nos da un final para este mensaje, entendiendo la batalla y entendiendo los tiempos de Dios, que Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre, para que el hombre vea que de principio a fin la obra de Dios, y a veces sin alcanzar a entenderla. Dice que todo lo hizo precioso en su tiempo. Una de las cosas que yo los animo y me animo es a esperar los tiempos de Dios, a seguirlo con esa fidelidad, con ese amor. Él nunca te va a fallar. Camina en esa lealtad, en esa fidelidad como ese ejército del Señor, como vimos en el ejército de David. Leales, con escudo, entendiendo los tiempos, entendiendo la batalla, sabiendo lo que Israel tenía que hacer. Y no solo es para ti en un egoísmo, es para todos como congregación. Una palabra cubrir a otros.
quiero que cobren ánimo. El Señor te está diciendo, quiero que cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Cuando yo oigo del amor y las primeras veces que leía la Biblia y decía, el amor todo lo sufre, no hombre, yo hasta cerraba la Biblia. No quería. Vienes muy apaleado del mundo y luego dices, el amor todo lo sufre. Pero el Señor ha cautivado en 27, 28 años que tengo de conocer lo que entró a mi vida, ha cautivado mi corazón y lo sigue cautivando y me falta mucho. No sé cuánto te falte a ti. Pero lo importante es que Dios va a ser fiel en tu vida y leal. ¿Estás tú dispuesto a ser fiel y leal con Él? Quiero que cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Nuestra primera unión de lazos de amor es con Él. Y entonces verdaderamente podemos tener amor entre nosotros. Quiero que tengan plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios que es en Cristo mismo. Fíjate, te va a dar entendimiento, nos da entendimiento. Si tú quieres tener cobrar ánimo, levántate. Ponte de pie si tú quieres cobrar ánimo, si tú quieres estar unido con fuertes lazos de amor con Él. Y tener esa plena confianza de que entiendes, Él te va a llevar a entender el misterioso plan y que vas a ser fiel, leal a Dios y a Cristo su Hijo y que no te vas a perder. Ponte de pie y vamos a escuchar este canto antes de orar.